Mm, Bueno, entonces serían los últimos dos temas nada más. Sí, El estrés, sí, que no. sí, lo que les voy a avisar ahora es como el estrés, aunque Ajá, para la síntesis del curso, ok, ajá. Buenas tardes, tardes. Buenas ¿cómo tardes. están? Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien, por dicha? Qué dicha, me alegro muchísimo. Vamos a dar un par de minutos para esperar que los demás y las demás se conecten. Y bueno, siempre recordarles que esta clase está siendo grabada. Y bueno, don Luis también tiene algunos anuncios para lo del trabajo final ahora. Entonces, cuando se los pase, pues él ya les dirá. Bueno, también informarles que la próxima semana también tenemos clase virtual, como les pasé ahí en el grupo. Entonces, yo les estaré mandando eh, el texto, como siempre, probablemente hoy por la noche o mañana. Y también se lo subo siempre como en mediación. Dame un segundo. Ok. Bueno, les paso al profesor y cualquier cosa que se desconecten, me pasan un mensajito, por favor, ahí por WhatsApp. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes, profe. vamos a tratar hoy el tema importantísimo. Bueno, todos los que yo he seleccionado para ustedes son muy importantes, pero estas dos últimas lecciones, la de hoy y la del próximo día, voy a aprovecharlas para hablarles de dos de las más importantes: psicosis. Por si dudan cómo se escribe psicosis, PS, psicosis y S al final, ¿verdad? Psicosis. La psicosis de hoy es la paranoia, así como suena. Y el próximo día les explicaré, les haré un resumen de el que será pues prácticamente el último tema del programa que yo me he propuesto desarrollar con ustedes, que sería la esquizofrenia, con Z, esquizofrenia, la S, bueno, la primera es con S, la segunda con Z, esquizofrenia, que pues es otra de las grandes psicosis. Quiero aclarar de una vez que las psicosis son las enfermedades mentales más graves. Constituyen el síndrome psicopatológico de máxima gravedad, de máxima intensidad, y que califican las personas que lo tienen. Se desactivó eso, no sé si yo toqué esto. Es lo que en general las psicosis, me refiero, se considera por los síntomas y la conducta de los enfermos que las padecen, de la locura propiamente dicha, lo que la gente llama loco
en un sentido estricto, ¿verdad? Totalmente loco, demenciado, con una destrucción del uso de razón y de las facultades mentales. Por lo tanto, requiere un internamiento de la persona en un hospital psiquiátrico especializado. Y por lo tanto, la gravedad, pues podemos decir que se mide porque es incompatible con la conducta normal de la persona. O sea, una persona psicótica no puede trabajar, no puede estudiar, no puede tener las relaciones sociales, sentimentales, amistosas. Las relaciones interpersonales de la índole que sean no las puede realizar. Por tanto, tiene que ser, por así decirlo, sacada de circulación en el contexto social e internada en un manicomio. Es el caso de el tema de hoy, que es la paranoia. Y se escribe así como me suena, paranoia. No digan paranoia como si fuera con Y, solamente esa advertencia, paranoia, con diptongo al final. Viene a ser triptongo, paranoia. Los caracteres generales de la paranoia son muy variados, pero lo primero que tenemos que subrayar es, bueno, antes de que se me olvide, quería decirles que, bueno, que ya habíamos programado o doña Cintia les había mandado algún material sobre el estrés. Si no tuviéramos tiempo el próximo día de hablar del estrés, porque tengo que hablar de la esquizofrenia resumiéndola mucho, es un tema enorme y si lo más probable es que no tenga tiempo de explicarles algo del estrés, entonces no tienen ustedes que incluirlo en la síntesis, ese trabajito final de síntesis del curso, en donde vamos a tomar en cuenta exclusivamente los temas que yo les he explicado en la clase virtual sincrónica, porque las explicaciones de temas así, que algunas veces se complican un poco, son esenciales. Entonces, para no comprometerlos a ustedes en temas, aunque ya los materiales los han recibido, porque doña Cintia se los ha mandado, no los tomaríamos, o sea, no los exigiríamos, porque si ustedes quieren incluir alguno, pero por parte mía, para la evaluación, no serían esenciales. Y a propósito de esto, pues quiero mencionar algunos que son verdaderamente esenciales. El primero con que empezamos, las personalidades anómalas, o sea, psicopatías, que también se llaman así, las neurosis, si gustan anotarlas, yo creo que los que han asistido regularmente, que son la gran mayoría, los tienen ahí en el cuaderno, pero sí, entonces pues no es necesario insistir mucho pero recordar ahora que estamos al final del curso esto de las personalidades anómalas, las neurosis, que son temas esencialísimos, las clases, algunas, que hemos tres, yo creo que unas 3 o 4 formas anómalas de personalidad, como el esquizoide, la personalidad antisocial. Creo que también les hablé de la personalidad histriónica, que se da generalmente en mujeres. Unas 3 o 4, las que ustedes tengan buenos apuntes, o recuerden, las pueden incluir. Y las anomalías de la afectividad también es un tema importante. Creo haberles desarrollado el tema de la inteligencia, en qué consiste la inteligencia,
dimos y analizamos varias definiciones de inteligencia y algunas anomalías de la inteligencia, como por ejemplo las ideas delirantes, o sea, las ideas deformadas o falsificaciones ideológicas que padecen algunos enfermos. Es el caso, entonces ahora, y estas dos últimas, la de hoy, la paranoia, y finalmente la que les explicaré el próximo día, que es la esquizofrenia. Entonces, esas serían las temáticas esenciales para el trabajito de síntesis que les voy a pedir para la evaluación final y en que espero que todos queden muy bien. En cuanto a los caracteres de la paranoia, hay que empezar diciendo que básicamente la paranoia consiste en un delirio crónico. Está claro esto de crónico, o sea, permanente, no es esporádico ni es en algunos momentos, sino que la persona lo padece permanentemente durante el periodo de la enfermedad en que no ha sido tratada. Es un delirio, bueno, en primer lugar, ¿qué es delirio? Que ustedes tengan muy claro, si alguien les pide definición de delirio, ustedes que tengan claro que un delirio es una deformidad, deformación, como quieran, falsificación o exageración afectiva, puede ser. Y en el caso de la paranoia hay una afectividad excesiva de una idea o muchas ideas, pero generalmente hay el predominio de una idea que es la que el paranoico toma como eje de donde derivan otras ideas también deformadas o conclusiones falsas porque se basan en una idea falsa y entonces las conclusiones tendrán también que ser eh, equivocadas, erróneas, falsas. Eso es un delirio. O sea, Profe, una falsificación de una idea o las que sean, sí, Luis, Daniel. una pregunta, Ah, digamos, un ejemplo de eso podría ser, por ejemplo, que la persona piense que todos le quieren hacer daño. eso sí, y es un síntoma, le agradezco su intervención, Luis Daniel, porque es uno de las modalidades más frecuentes de paranoia y que hay que colocarlo en el casillero, digamos, en la especie de delirio de persecución. Es uno de los más frecuentes. La persona está convencida de que le persiguen, ya sea personalmente o a través de algún juicio, como ocurre en una de las famosas novelas de Franz Kafka, que se llama precisamente El Proceso, y es una paranoia porque ese proceso nunca se aclara. En la novela que se la recomiendo a ustedes, de Franz Kafka, que se llama El Proceso, la recomiendo porque es una magistral adaptación de un síndrome psiquiátrico a la novelística de la primera mitad del siglo XX. Kafka fue uno de los más geniales novelistas de esa centuria. Y entonces, esta creencia, convicción, que es irrebatible a la lógica, es una convicción profunda que tiene el enfermo, que nadie lo puede sacar de ella, a no ser pues, con tratamiento antipsicótico y una psicoterapia también adecuada y muy experta, porque es un síndrome que tiende siempre a mantenerse en el nivel crónico. Es muy importante que, que tomen en cuenta y subrayen que ese delirio básico, vean la palabra que voy a emplear, axial, con X, ¿verdad? Axial.
que significa eje. O sea, es un adjetivo que deriva de eje, de acción en griego, que significa eje. Entonces, el síndrome, o síntoma, perdón, o la idea fundamental, eje, central, de la que derivan otras y conclusiones también paranoicas, falsas, es sistematizado. O sea, tiene todas las ideas que derivan de la idea central, llegan a constituir un sistema lógico riguroso. Vean ustedes que esto es muy interesante, pero también muy problemático, porque en esto que acaba de mencionar Luis Daniel, de que la persona se sienta amenazada, tiene el problema de que si el psiquiatra no tiene suficientes datos que le ofrezcan amistades de la persona o los familiares, puede, como aquello tiene una coherencia lógica, tiene verosimilitud, o sea, se parece muchísimo, da la impresión de que realmente esta persona es perseguida, porque podría ser perseguida. A propósito de esta sugerencia del compañero, recuerdo que en una ocasión una alumna que le interesaba, muy inteligente y que le interesaban mucho estos temas, cuando les hablé de las paranoias, porque todos estos son modalidades de la paranoia, y muy específicamente me había referido en esa clase al delirio de celos, que también es muy frecuente, me preguntó que si en el caso de que la persona supuestamente enferma de paranoia fuera realmente víctima, realmente engañado por la mujer que tiene, vean ustedes qué planteamiento más interesante. Si se puede decir que hay paranoia o no. Y entonces yo recuerdo que le contesté que, bueno, primero le contesté un poquito en broma, le dije que en ese caso pues, se trataría de un paranoico cornudo, ¿verdad? Un poco irónicamente pero después le aclaré, porque eso era como en broma, dándole a entender desde el principio con esa broma que desde luego para mí es indiscutible que hay paranoia bajo la condición de que el enfermo tenga un estado de ánimo paranoico, que eso es fundamental. Y características de la paranoia, como por ejemplo la obsesión, el pasar día y noche pensando en lo mismo y en atando cualquier detalle del comportamiento de su mujer a, a esa, a esa infidelidad, ¿verdad? Haciendo enlaces de ideas que ya son falsas, ¿verdad? Porque no tienen nada que ver o son cogidas de los pelos esas relaciones eh, entre algunos detalles de la conducta de la mujer que nada tienen que ver con la infidelidad y el enfermo ya las incorpora al síndrome. Entonces, aunque haya en la realidad base para los celos, lo que hay que estimar es el estado de ánimo paranoico, la obsesión y el no ser capaz ya ni de siquiera de trabajar por pensar o pensando en la infidelidad que supuestamente está padeciendo. Y eso quiere decir que la paranoia puede tener causas totalmente imaginarias, subjetivas del enfermo,
o también pueden ser exógenas, o sea, externas, pero de todas maneras se desarrolla una obsesión, una psicosis, porque la persona se incapacita para la vida normal. No sé si Luis Daniel quería decir alguna otra cosa. Me parece que quiso hablar. No, no sé si fue Luis Daniel Ferreto. Profe, ¿Querías decir algo más? ¿me escucho? ¿Sí? No sé que justamente eso era lo que le iba a consultar exactamente, o sea, que hasta qué punto la persona, digamos, puede de verdad tener fundamentos o razones para sentirse atacada Ujú. y no ser necesariamente paranoica. Pero sí, digamos, entonces no es tanto por las razones, si sean verdaderas o falsas, sino es más que todo por la forma en que la persona asimila esas amenazas y la forma de, digamos, de interpretar y lo que le afecta. Perfectamente, Luis Daniel, lo acabas de resumir. Muy bien, y te lo agradezco porque ojalá que los compañeros también que nos están oyendo todos, y en el apunte tenían algo oscuro, yo creo que con ese resumen que acabas de hacer, se aclararía cualquier duda, pero yo en cualquier momento, ya les digo, paro y aclaro lo que ustedes quieran. Aprovecho esta pausa para que, si no le molesta a Valeria Villalta decir alguna opinión o alguna duda, supongo que veo ahí la fotografía que me están oyendo, me está oyendo, si le podemos arrancar alguna duda, opinión o punto de vista, lo que quieran. Bueno, hasta el momento no tengo ninguna opinión concreta como tal. Sí creo que tratar los temas como son la psicosis es un tema muy delicado, porque la psicosis no es algo que pueda, al menos yo creo, esquematizarse en un solo significado, una sola vía, porque es sumamente grave, sumamente amplia y no funca como de una sola manera, sino que hay distintas expresiones de la psicosis como tal para las personas que tenemos dicha enfermedad. Usted acaba de decir que tenemos. Sí, señor, le tengo diagnóstico de esquizofrenia. Ah, sí, ya me estoy acordando de que usted nos había contado. Bueno, afortunadamente para usted y para todas las personas que en la actualidad tengan algún síntoma supuestamente psicótico, la psiquiatría en cuanto a tratamiento netamente orgánico, farmacológico, ha evolucionado notablemente en los últimos 30 años. En Y efecto, todas las psicosis en la actualidad tienen tratamiento. Eh, Eso es un gran paso de la humanidad. Siguen sin erradicarse, sin curarse totalmente, o sea, sin ser extraídas totalmente. Pero basta con esto de que la persona, como es usted el caso, la persona es totalmente normal en su pensamiento, en su temperamento, en su conducta, y es, como le digo, un gran avance de la humanidad, pero en un futuro estoy totalmente seguro. eh, Son estas psicosis que ya se pueden controlar, detectadas a tiempo, y con la esquizofrenia hay algo extraordinariamente importante, y es que aparece en las personas muy jóvenes. Por eso se le llamó a finales del siglo XIX el fundador de la psiquiatría, que fue Kraepelin, que se escribe con K, Kraepelin, le llamó demencia precoz, porque en esa época no había tratamiento y la persona terminaba en una pérdida de las facultades mentales, y precoz porque aparecía muy frecuentemente en adolescentes o en los primeros años de la adultez juvenil. Como acaba de decir Valeria, pues las psicosis son muy complejas, muy complicadas, es el máximo grado de gravedad psicopatológica, porque
sin tratamiento, cuando no había tratamiento, eran totalmente incompatibles con la vida normal y requerían un internamiento en un manicomio, cosa que ya afortunadamente la humanidad dejó perdida en el camino histórico esa situación, porque en la actualidad yo he tenido algún alumno por ahí en la universidad que me contó que él estaba en tratamiento para la esquizofrenia y era un excelente alumno, muy correcto en todo y cumplió a cabalidad con los requisitos del curso, con sus intervenciones en la mini conferencia que yo siempre he pedido y también en las materias que él llevaba de su carrera, iba con muy buenas notas para que ustedes vean los cambios históricos importantes que se han logrado en las ciencias médicas en general y específicamente en la farmacología psiquiátrica. En efecto, de hecho yo para llevar mi vida normal tomo más de 17 pastillas diarias, además de que estoy en psicoterapia. Entonces, las personas que tenemos algún grado de psicosis o esquizofrenia como tal, podemos llevar a diario una vida casi normal. No normal del todo, porque siempre hay cuadros psicóticos que sí requieren y ameritan internamiento. Bueno, en el país tenemos 3 hospitales psiquiátricos, en el Calderón hay una unidad, está en Pavas y luego el de Cartago, pero usualmente se puede llevar, se puede llevar, sí, eso. Afortunadamente, pues, aparte de estas clínicas que son fundamentales, que acaba de mencionar Valeria, 3 en el Calderón, en Cartago, en Pavas, la psiquiatría en Costa Rica ha estado siempre muy bien representada, sobre todo pienso en el gran psiquiatra que fue don Abel Pacheco, por supuesto antes de que llegara a ser presidente de la República y también como presidente de Costa Rica. Fue uno de los más extraordinarios que ha habido por su honradez y por la atención a todo lo que es la salud y la enseñanza hasta en los lugares más remotos del territorio nacional. Don Abel hizo una reforma en el sistema psiquiátrico nacional verdaderamente extraordinaria, una modernización. En cuanto a las características que estábamos hablando de la paranoia, decíamos que, y esto es muy importante, Profe, el síndrome, ¿sí? disculpe, es que quería hacer un comentario. Ajá. Ahora que está hablando esto de la paranoia, ¿Quién me está acordó, hablando? ¿Diego Madrigal? No. sí, Diego Madrigal, Bueno, me acordé del caso de John Nash, que fue un matemático. Él, bueno, ganó el premio Nobel de la Economía, pero él justamente parecía como, bueno, inicialmente fue diagnosticado como con paranoia y él creía con esto del trastorno de persecución, creo que mencionó, que, digamos, él creía que todos los hombres que usaban corbata roja como que eran comunistas y lo perseguían a él, como que él era perseguido por comunistas y más tarde fue diagnosticado como con esquizofrenia paranoide. sí, que es una de las modalidades también más importantes y más curiosas. Se han reconocido siempre desde la psiquiatría clásica 4 formas de esquizofrenia, ya hablaremos el próximo día de ellas, y una es la esquizofrenia paranoide o paranoica, más bien paranoide porque lo que ocurre es que es esquizofrenia, pero que tiene algunos síntomas que son similares a los que aparecen en la paranoia, por lo tanto, pues realmente tiene las 2 enfermedades. El síndrome de persecución, el síntoma de persecución es paranoia. Y si se da junto a los síntomas netamente esquizofrénicos, pues ya tienen ustedes ahí una combinación muy curiosa de las 2 psicosis. Ya hemos dicho a propósito del comentario de Valeria que todas ellas, y les dije yo, desde hace 30 años aproximadamente, todas se
controlan, detectadas, por supuesto, a tiempo, porque todas ellas detectadas a destiempo dejan secuelas muy graves y no se puede decir que sean curables o que sean controlables porque intoxican con sustancias anómalas el cerebro y que queda deteriorado irreversiblemente. Esta es la razón por la cual las psicosis, afortunadamente, en la edad verdaderamente moderna, se tratan a tiempo y la ventaja, sobre todo en la esquizofrenia, es que aparece precozmente. Por eso se llamó demencia precoz a finales del siglo XIX, la llamó así Kraepelin, y fue otro gran psiquiatra alemán, Bleuler, que se escribe Bleuler, ya hablaremos nuevamente de esto, el que la llamó esquizofrenia con un neologismo de base griega muy importante y que se ajusta Profe, perfectamente a lo que es la enfermedad. Sí, Luis, Daniel, que yo tengo una consulta. ajá, Digamos, yo quería consultarle, por ejemplo, en el caso, una vez un compañero que yo tuve en un curso ya en la carrera, que no, es que yo quería preguntarle si eso se puede considerar como tal o si es más bien como un trastorno impulsivo compulsivo ya como de personalidad, porque digamos, yo nunca supe nada de lo que él tenía, pero digamos, él como que creía como que él era perfecto, que todos estaban equivocados, porque digamos, una vez tocó un trabajo en grupo y él dijo que él no se podía poner en grupos porque la gente que no sabía nada y que él sí sabía y que todo, y él incluso en un curso universitario, ya un muchacho de 18, 19 años se puso a llorar porque el profesor no lo quiso cambiar de grupo, y dijo que él ya iba a perder los cursos que todos los estudiantes, bueno, que todos los compañeros que no hacían nada o así, como que tenía un complejo como de superioridad y se exageraba porque como le digo, él lloraba si no le hacían caso o cosas así. ujú. Bueno, en ese caso, como usted mismo me acaba de decir que usted no conoció nunca algunos detalles más de la personalidad y la conducta de ese compañero, no podríamos hacer un diagnóstico concreto porque no hay datos, como para decir, era un paranoico. Yo diría que, de acuerdo a la información que usted da, que es escasa, pues tenía eso de sentirse perfecto, de sentirse superior, de considerar a los demás como inferiores. Habría que ver qué intensidad, qué sistematismo tenía, analizar otros aspectos de su conducta, pero desde luego la tendencia a creerse superior a los demás, estoy de acuerdo en considerarlo como un síntoma eh, paranoide, podríamos decir, no paranoico, porque no es como para declarar ahí una psicosis propiamente dicha, porque el, el muchacho, compañero suyo, llevaba los estudios, cumplía, posiblemente recibía muy buenas notas, por lo tanto, eso no lo puede hacer una persona que esté ya bajo los efectos de una auténtica y profunda psicosis. Pero desde luego, ese sentimiento de superioridad viene a ser paranoide, o sea, parecido. La terminación griega oide, española, que viene del griego, significa parecido a, similar. Pero, profe, digamos, yo no dudo, tal vez que el muchacho tal vez llevara buenas notas, pero es que, digamos, las conductas de él no eran nada más que él se creía superior, sino es que, como le digo, ya llegaban como a dramatismo, porque, por ejemplo, si alguien hacía un comentario o decía algo mal dicho, él se ofuscaba y se tapaba la cabeza como diciendo como que no, o corregía a las personas y se molestaba bastante si alguien decía algo equivocado o así. Sí, en realidad, pues no era una personalidad normal, pero yo no lo declararía psicótico, pero sí estaría de acuerdo en considerar que tenía una psicopatía, o sea, en el grado que fuera, porque eso no se sabe, pero sí una anomalía de la personalidad que consistía en identificarse demasiado con lo que hacían o decían los demás y que además
de una manera paranoide, interpretaba que lo que decían los demás, que le preocupaba mucho porque lo afectaba a él, cosa completamente irracional, es una idea deformada porque ahí ya hay un síntoma que es típico de la psicosis que estamos estudiando, que es lo que se llama proyección vivencial. O sea, la persona proyecta en los demás actitudes, deseos, ideas que él propiamente son de él, son subjetivas, pero se las atribuye a los demás. Por lo tanto, que tiene una mala división entre lo que corresponde a los demás y lo que le corresponde a él subjetivamente. Y a veces, pues, son víctimas también de sus propias subconsciencia, porque deseos subconscientes que él conscientemente rechaza, se los atribuye a los demás, y que hay además en la proyección una inversión de la intencionalidad. O sea, nosotros tenemos una doble vía, una intención que va hacia las cosas externas, cosas y personas, y una vía hacia nosotros mismos, y distinguimos lo que es nuestro y lo que es propio de los demás. Pero cuando ya atribuimos deseos que tenemos nosotros, eso en algunos niños, sin que sea una enfermedad mental, se produce esa proyección de sentimientos y actitudes, como la anécdota que leí en uno de mis tratados de psiquiatría, de que el nietito está con su abuelo en un zoológico y están contemplando la jaula del tigre, que se menea para allá y para acá. Ustedes lo habrán visto alguna vez. Y el niño seguro sentía temor, pero vean ustedes que es una proyección, porque le dijo al abuelito, abuelo, vámonos porque tienes miedo. O sea, el niño no reconocía que el miedo lo tenía él, sino que suponía, se imaginaba que era el abuelo el que tenía miedo al tigre que estaban contemplando. Eso es un ejemplo que les pongo de proyección. Y que en el caso de la paranoia es bastante básico, porque el paranoico no distingue claramente entre sus propias intenciones, sentimientos, actitudes y las de los demás. Y por eso, pues considera, en este caso del ejemplo del compañero de Luis Daniel Ferretto, está ese caso de que cualquier error que cometían los demás lo subjetivaba. O sea, consideraba que a él lo perjudicaba y no lo perjudicaba en nada. Si los otros estaban equivocados, a él no tenía por qué preocuparle, más mínimo que se equivocaran. Pero si se rascaba la cabeza o se cubría la cara, era como que aquel error le afectaba a él, porque ese error contradecía lo que él estaba pensando que era lo verdadero. Y si los demás, además, él se sentía superior, perfecto, etcétera, como dice Luis Daniel, y los otros no se lo reconocían, pues de ahí venía la preocupación de que los otros eran injustos porque no le reconocían a él la superioridad o la perfección que él deseaba tener, y que como la deseaba tan vehementemente, es una compulsión, una hiperafectividad que, eh, que consiste en exagerar sus virtudes y en no comprender a los demás porque no las reconocen. Por tanto, ahí hay, por supuesto, en ese caso que puso Luis Daniel como ejemplo del compañero, pues no una paranoia declarada, pero sí síntomas de una personalidad anómala con matices o rasgos paranoides, o sea, similares a la paranoia, así como hay personalidades anómalas, esquizoides, así las calificó Kretschmer, esquizoides, o sea que se parecen a la esquizofrenia, pero que se diferencian de los esquizotímicos, que son personas totalmente normales, pero que tienen rasgos parecidos a los de
la esquizofrenia. Eso es muy interesante porque no podemos confundir a un paranoico o incluso a un paranoide, ¿ya? Que tiene ya un poquito más marcadas algunas características similares a la paranoia, con un temperamento, un carácter que tiene esas características, pero que dentro de un temperamento, una personalidad, un carácter normales. Normal, pero con preocupaciones. En este caso, yo quiero que anoten ahí que en la paranoia hay características, antes de resumirles hasta donde haya tiempo, las clases de paranoia que hay, que son muy fáciles de distinguir, que anoten que hay una gran propensión de los paranoicos a exagerar las intenciones y los sentimientos de los demás. Por tanto, Profe, sí, de Juan hecho, ahora Castro, que usted Joao Castro. Ujú. sí, Joao Castro. Ahora que usted menciona ese caso, yo me estoy acordando de cuando yo estaba en el cole, tenía una compañera que nosotros no sabíamos si era que ella tenía un trastorno o algo así, pero sí tenía como conductas muy raras. Y de hecho, una vez que estábamos exponiendo, bueno, yo no estaba exponiendo con ella era la que estaba exponiendo. Como que ella se trabó, se equivocó de lo que tenía que decir y como que hizo una cara súper extraña, luego comenzó a chocar su cabeza contra la pared y la profe no sabía qué hacer y tuvieron como que sacarla y llamar a la mamá. Entonces, o sea, siempre me quedé como con la duda de qué sería lo que tuviera ella, porque nosotros, digamos, mi profe no sabía, nosotros no sabíamos y luego después de eso, todos estábamos como un poco extrañados, porque ella siempre había mostrado como conductas raras, pero nosotros solo pensábamos que es que ella era como tímida y callada, ¿no? No era como que pensábamos que tuviera como un problema o algo así. Sí, esas reacciones hipersensibles, como el caso que usted está mencionando, de incluso que conducen a la autoagresión, eh, pues por los datos, por estos pocos datos, yo diría que simplemente se trataba de una persona rara, extraña, con reacciones. Ya a ustedes les había, a los compañeros, les habían parecido también extrañas otras características de esta misma persona y que pues se trata de una psicopatía. Recuerden que ese tema ya lo estudiamos hace tiempo y que em, pues son variantes anómalas de la personalidad, algunas muy relativamente débiles o de poca importancia y otras que pueden llegar a ser graves, como por ejemplo la personalidad destructiva antisocial, el psicópata antisocial, que incluso puede llegar al crimen, pues es una psicopatía gravísima. La tendencia al asesinato es una anomalía muy grave, radical, de la personalidad y sobre todo la compulsión, porque pues, algunos psicólogos han pensado que todos en el fondo podríamos cometer homicidio, pero afortunadamente en la mayoría de las personas eso está muy en el fondo del mar de nuestra alma, pero que algunas personas lo tienen muy a flote, muy cerca de sus conductas externas más habituales y en un rapto de furia pueden cometer asesinato, aunque luego muchos de ellos se arrepienten porque sencillamente hasta lloran, no simplemente para que no los condenen, sino por no haber frenado los impulsos, no haber sido capaz de refrenar su conducta. Entonces, anoten ahí subrayado lo de la proyección, también la justificación y racionalización de sus actitudes y conductas. Eh, Son especialistas en justificarse en todo Profe, lo que ¿podría tiene. repetir eso, por favor? La racionalización, eso y sobre todo racionalización en el sentido de justificación, de alguna manera, de su conducta.
y que generalmente atribuyen la causa no a sí mismos, a un impulso que no pudieron refrenar o a ideas malignas que tienen, sino a una situación forzada por las circunstancias, por factores externos, ajenos a ellos. Eso es lo grave y por tanto es típico de las personalidades anómalas, y algunos de ellos, ya les digo, se arrepienten, pero en otros psicópatas maleantes, destructivos, antisociales, nunca se arrepienten de lo que han hecho y lo justifican, por ejemplo, de una manera absurda, completamente absurda, diciendo que la sociedad es la que es culpable de lo que él haga. Él no. Que es la sociedad, o la familia, el barrio, o las circunstancias, o el psicópata criminal que dijo en una ocasión, un entrevistado en la Reforma, que dijo, cuando le preguntó el periodista bueno, que él había oído decir, si era cierto esto, que él había matado ahí en el penal, y dijo, sí, yo he matado aquí a 5 personas, pero no me considero asesino. Entonces, claro, el periodista con mucho cuidado le pidió que explicara eso, porque usted me podía explicar qué es lo que quiere decir. Bueno, lo que quiero decir, decía, es que yo soy un hombre justo, ¿no? Ustedes, tipo psicópata legítimo, de considerar que él no ha cometido injusticia, que él tiene la justicia en su propia mente, en su propia constitución moral, y que si tuvo que cometer asesinato, fue siempre por hacer justicia, porque era en casos en que un hombre estaba aprovechándose de ser más fuerte que otro, y que en presencia de él